Bueno, ya estamos todos. Muchas gracias a todos por aceptar, por ser tan puntuales. Eh, como les había comentado en el correo, se trata básicamente de armar esta mesa que nosotros la grabamos, pero no la compartimos ahora en directo. Después la transcribiremos, modelo artesanal antiguo, lo transcribiremos para publicarla en la revista impresa número 100 como uno de los 5 temas, de los 5 ejes que de algún modo nos han interesado a lo largo de estos 25 años y que nos interesa seguir trabajando. Uno de ellos fue la mesa de ayer sobre vivienda, sobre housing, vivienda colectiva. Hoy la enseñanza de la arquitectura, vamos a tener otra sobre territorio, otra sobre espacio público y la de cambio climático. 5 ejes en el que pues casi siempre vamos a tener 5 invitados, en algunas nos vamos a quedar con 4, para tener como esa mirada tanto de ida como de vuelta, tanto para atrás como para adelante y sobre todo pues desde el presente en el que estamos todos nosotros. Por si no se conocen, aunque estoy seguro que se ubican muy bien, estamos Juan Román de Talca, Chile. Juan hizo que apareciera Talca en el mapa porque no aparecía. Yo buscaba en Chile dónde está eso y no aparecía. Y es más, cuando finalmente fuimos a Talca, hasta pensé que seguía sin estar, porque pues era más lo que veíamos fuera de Talca que la ciudad misma. Fundador de una escuela desde unos principios muy distintos al que se movía la academia en Chile. Henry Rueda, querido amigo venezolano, como saben, creo que ya la primera ciudad de Venezuela es Miami. Y recientemente ya, pues, director de FIU. Y, y pues seguro desde esa perspectiva de director reciente, con muchas ideas sobre cómo y de qué manera se tiene que abordar la enseñanza de la arquitectura. Yasmín Crespo está está en proceso de doctorado. Y su eje central, pues, es precisamente el tema de la enseñanza. En Hernán Díaz Alonso, director de SAIARC, y con una perspectiva, digamos, de educación con muchas herramientas que muchas veces para Latinoamérica se nos hacen imaginables pero inaccesibles, y desde una mirada de la arquitectura como, digamos, tremendamente vanguardista. Y ni decir de Eva Frank, en todas sus posiciones siempre ha sido propositiva, transgresora, y sin duda también, pues, por su paso como directora de la IEI de Londres, sin duda también un referente fundamental. Para mí todos ustedes son muy importantes por lo que trato de aprender constantemente, desde la cancha ya no solo de Arquines, sino de centro, donde dirijo los programas de arquitectura, de maestría, de especialidad, y a partir de este agosto de la licenciatura de undergraduate. Y de veras, pues muchas gracias por estar dispuestos a compartir este rato en esta mesa. Básicamente, creo que lo que vamos a hacer van a ser 2 vueltas, en principio. Y en una primera vuelta, obviamente, pueden saltarse, interrumpirse y participar como quieran, pero básicamente en una primera vuelta me gustaría pues una reflexión sobre cómo ven desde su cancha particular la educación de la arquitectura,
desde esa perspectiva de cómo se educaron ustedes, cómo se formaron y cómo desde sus posiciones estratégicas entienden si eso les sirvió o no, si siguen siendo válidos esos valores o no. Y en una segunda vuelta me gustaría enfocarnos ya más a una proyección de futuro, sabiendo que ninguno de ustedes tiene bolita de cristal, pero sí tratando de ver cuál puede ser el enfoque o los ejes desde el que podemos pensar cómo abordar la enseñanza de la arquitectura. Si les parece bien, podríamos empezar por ahí. No sé, Juan, te cedo la palabra así de entrada por el orden que los tengo aquí en mi pantalla. No hay más orden que el azar del Zoom. Desde esa perspectiva, Juan, ¿cómo entiendes la enseñanza de la arquitectura hoy o cómo te llevó o cómo has, digamos, de todo ese proceso desde que empezaste la Escuela de Arquitectura en Talca? Sí, yo escribí algo, se me ha hecho una manía esto de escribir, así que estoy, entre escribir y conversar estoy bien confundido. Entonces, para ayudarme un poco, voy a leer el primer párrafo de lo que escribí, mal que mal lo escribí. Dice que un círculo de 25 años de radio es el espacio que Miquel Adrià define para esta conversación. Los años 97 y 47 orbitan entonces en la circunferencia que lo define, dejando dentro la fundación de la Escuela de Talca en el 99. Han pasado 23 años y puesto en este espacio que propone Miquel, cabe preguntarse por cuáles de las cosas de las formuladas para el efecto en 1998 se volverían a formular ahora en 2022. Y la respuesta es que casi todo. Esto puede sorprender porque, habiendo asistido entre tanto a un sinfín de cambios, lo esencial en la formación de un arquitecto parece no haber cambiado tanto. Se han agregado contenidos y han cambiado los métodos, pero aquello que un arquitecto ha de ser capaz de manejar para desempeñarse con propiedad como tal no ha cambiado tanto. Lo relativo a proyectar, representar, realizar y situar sigue estando tan presente ahora como lo estuvo antes. Se podría así pensar que el futuro no existe y que lo que existe es el presente del pasado, el presente del presente y el presente del futuro. Esa idea de Tomás de Aquino es la que permitiría aportar ahora algunas ideas. Entonces, en ese sentido, tu pregunta, claro, yo hice el repaso de qué es lo que aprendí yo, como lo planteas, pregunté aquí a algunos colegas, ya, pero ¿qué tanto ha cambiado? Y finalmente, claro, coincidimos en que se han agregado contenidos y han cambiado mucho los métodos, pero lo que, como decía, lo que parece requerir un arquitecto creo que no ha cambiado tanto. Y me parece que en ese sentido lo que se hizo en Talca fue cambiar los métodos y los énfasis. O sea, si todo antes valía 1, bueno, ahora esto va a valer -1 y esto va a valer 2. Es una cosa así de enfatizar ciertos puntos para lograr dar una característica. ¿Cuánto tienes pensado que dure esto? Como para... Porque hay otras ideas, pero... La idea es que en 1 hora y 10, pues tengamos tiempo para desarrollarlo todo. Creo que con unos 5 o 10 minutos Sí, sí. cada uno por vuelta estamos. Sí. Hay algo aquí que, como se decía, las cosas han cambiado mucho en estos 20 años, sin embargo, el dónde y cuándo enseño arquitectura es capaz de atender a esos cambios. Hoy haría énfasis en la creación, sin abandonar la gestión, el realizar. A pesar de que las cosas se han complicado hasta lo indecible, aún es posible identificar espacios para lo simple, para esa síntesis virtuosa.
Digo simple y no simplón, es que ante la complicación no hay mucho que hacer, sobrevivir solamente. Pero ante la complejidad hay un espacio de desempeño cada vez mayor para un perfil de arquitecto que privilegie esa creatividad. Hay, como para dejarlo hasta ahí, yo creo que hay un tipo de educación que abunda sobre una realidad y hay otro tipo de educación que quiere transformar esa realidad, ¿no? Y esas dos cosas creo que deben coexistir todo el tiempo. Yo estudié en una que abundaba sobre la realidad. No había ahí ningún afán de transformar la realidad. Creo que esta escuela tiene énfasis en transformar la realidad sin descuidar lo otro, que es finalmente lo que da empleabilidad a todo el mundo, digamos, el oficio de hacer edificios, bueno, eso es lo que le da trabajo a todos los estudiantes. Dejémoslo ahí, que sirva para abrirlo. Miquel, tú sabes manejar estas cosas mucho mejor que yo. De acuerdo, Juan, muchas gracias. De algún modo, escuelas como la Bauhaus disolvían la diferencia entre bellas artes y la enseñanza más técnica y se empezó a entrecruzar la disciplina de un modo distinto al que se había enseñado la arquitectura hasta entonces. No sé, Yasmín, tú como doctoranda en el GSD y con todo el trabajo que estás haciendo, estudiando las relaciones entre arquitectura y educación, ¿cómo lo ves desde esa perspectiva? ¿De dónde está hoy la enseñanza de la arquitectura? Bueno, a ver cómo inicio. Creo que de cierta manera podemos decir que la educación se está enfocando más en las metodologías y probablemente también más en las herramientas. Yo particularmente, bueno, para contarles así un poco, ¿no? Yo estoy regresando a la universidad ahora luego de estar fuera muchos años, ya como 15 años. Entonces estuve en práctica como 10 años. Y bueno, mi primer grado fue en Puerto Rico, pero entonces luego estuve en los Estados Unidos estudiando, ¿no? Maestría y practicando en una oficina, ¿no? Y en ese momento creo que la educación, estoy hablando a principios del 2000, iba más dirigida a formar a los estudiantes para que pudiesen trabajar, ¿no? En una oficina, ¿no? Creo que esa era como la mirada directa de lo que se buscaba, ¿no? Con la educación. Yo creo que hoy en día se busca cultivar en ciertos programas, no en todos, pero se busca cultivar, yo creo que conocimientos situados, cómo pensar diferente, también cómo trabajar en colectivo, desde una posición más vulnerable, más humilde, hasta más horizontal, sobre todo en cursos que miran a veces hasta la educación como menciona María, ¿no? Como un campo de batalla, ¿no? Un lugar donde se supone que se cuestione más no solamente el propósito social de la disciplina, sino también se cuestionen todas sus interrelaciones, ¿no? Con la cultura, con el diseño, con la ciudad. Entonces pienso que somos un poco más multidisciplinares, entramos más en las relaciones entre, o bueno, la agenda incluye ahora creo que más a la historia, a la teoría, no está tan, a mí sigue centrada, ¿verdad?, en lo que es la educación tipo taller, el estudio, pero pienso que se mira inclusive el contexto desde una forma distinta, ¿no? No solamente como lo inmediato, lo construido, sino que también se miran como las texturas de la arquitectura, ¿no? Y las memorias que registran en los estudiantes y también en los espacios. Pero creo que el estudiante ahora es más crítico, más analítico, también creo que percibe más y busca como que crear conclusiones más formadas,
más informadas, no formadas. Sí. Gracias, Yasmín. Henry, un poco conectando con lo que dice Yasmín y recordando también aquello que en algún momento decía también Bernard Tschumi, ¿no? Que hay escuelas que enseñan cómo pensar y otras enseñan qué pensar. Decía que las primeras combaten la ignorancia y las otras la refuerzan. ¿Cómo entiendes que es hoy la enseñanza de la arquitectura? ¿Hay un modo de enseñar arquitectura o andamos dando golpes así de ciego entre la tradición casi bozartiana y una cierta fascinación por las nuevas herramientas? Sí, tomando un poco lo que decía Juan antes, ¿no? Hay una serie de fundamentos que siguen y seguirán vigentes, ¿no? Yo me formé en la Universidad Central en Caracas, en el campus de Villanueva, que sé que Miquel lo conoce, que no sé si Juan y Eva han estado por allí. Eh, eh, y las lecciones de Villanueva siguen tan vigentes como en los años 50, ¿no? Es decir, muchas veces asisto a charlas con un enfoque en tecnología y en comprobación y en performance de edificaciones y hay unos grandes descubrimientos sobre los sistemas de ventilación cruzada o de iluminación natural que parecen como la sorpresa es que eso sorprenda, ¿no? De alguna forma. Yo sí creo que la educación se ha nutrido en muchos aspectos. Yo creo que el manejo de las herramientas y quizás hay un cambio generacional, pero también en mi caso hay un cambio de contexto en el tema de proyectar y enseñar arquitectura, que en los Estados Unidos es mucho más anticipativo que proyectual, ¿no? Es decir, el estudiante aprende y maneja herramientas que le permiten comprobación de la edificación sin existir, mientras que en el proceso que yo me formé, eh, eso queda de alguna forma mucho más abierto, ¿no? Uno de los grandes cambios que yo sí siento y aplaudo de la transformación de la educación es que en las escuelas, desde las escuelas, el perfil del arquitecto ahora es mucho más amplio y nuestros egresados van a posicionarse en los lugares de toma de decisiones desde el punto de vista de espacio público, de gobierno, de desarrollos con comunidades, de diseño participatorio, de tecnología, de pensamiento, etcétera. Mientras que antes el arquitecto era formado para construir edificios eh, en la mayoría de las escuelas. Y era una decisión muy personal que el arquitecto o el egresado tomara uno u otro camino. Hoy en día las escuelas son muchísimo más amplias, un poco por lo que dice Yasmín también, hay muchas más relaciones interdisciplinares. Las universidades lo fomentan, es decir, no es algo de iniciativa, simplemente es más a partir de políticas, ¿no? Eh, yo al llegar acá, al llegar a Estados Unidos de Caracas y por las razones obvias por las que salí de Venezuela, eh, sentía una diferencia entre el enfoque que le dábamos acá, o le damos acá a la educación y el que yo traía en términos de los retos. Porque obviamente el reto en Latinoamérica es la democracia y es el espacio participativo y es la postura crítica y la capacidad de decisiones. Pero el Estado de Florida y la Universidad FIU, donde yo trabajo, una universidad del Estado, pues está regido por unas líneas y por unas políticas en donde la democracia está sumamente cuestionada y está sumamente atacada. Es decir, ahorita aquí estamos a punto de pasar esa ley o de aprobar esa ley donde
se atacan los derechos de la comunidad LGBTQ. Y son cosas que son como impensables, ¿no? O lo que está sucediendo en Europa, en donde ese reto de la democracia quizás ya no es del sur global específicamente o únicamente, es algo muchísimo más complejo, ¿no? De alguna forma, la formación que yo tuve también y el espacio que encuentro aquí en Florida mantiene unas ciertas elementos que son vigentes, pues, porque yo me sigo manejando en la franja tropical y entiendo y disfruto y aprecio y estudio una arquitectura que va acorde con eso. Sin embargo, Miami y Miami Beach, que es la ciudad donde estamos, es uno de los sitios más vulnerables al cambio climático. Es decir, ya no se trata de cómo evitar la inundación, es como aprender a vivir con ella, ¿no? Y es como ejercitarnos para entender y aceptar que esto es lo que nos viene y que no hay manera de pararlo. Ya no, ya cada uno de los reportes que vienen, los tiempos se van acortando y acortando. Es decir, ya no es algo que pasará posiblemente y no lo veremos, es algo que ya nos afecta a todos. Y esos son retos en donde la tecnología ha sido clave y el manejo de herramientas de anticipación es pertinente, ¿no? Es pertinente. De alguna forma, este es un contexto en donde no hay medios de producción, digamos, constructivos, es decir, todo viene y en eso me siento muy similar a cuando viví en Caracas, ¿no? Es decir, las cosas vienen como de otros lugares y hay siempre esa fascinación por el elemento externo. Y es parte de la agenda que planteamos en la escuela, es decir, conectarnos con nuestro medio local, que el que visita Miami siempre ve como ese muro de la zona de los edificios y lo que parece más metrópolis, pero el grueso de la ciudad es una ciudad con los problemas que tiene cualquier ciudad en Latinoamérica, de desigualdad, de, 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 de pobreza, de racismo, eh, y que no se muestra, ¿no? Que básicamente no se muestra. Y es parte de uno de los planes que yo propuse a la escuela y por los cuales estoy acá y espero pues desarrollar, ¿no? Eh, Quizás uno de los temas de los beneficios de estas revisiones que constantemente hacemos de la educación es la mirada crítica a nuestra historia y en eso yo aplaudo las transformaciones que se están dando en la mirada y en la enseñanza de los cánones de la arquitectura clásica y la oportunidad de entender que las ruinas de México son tan relevantes como cualquier otra en Europa, ¿no? Y esa amplitud no existía, ese ángulo eh, es algo que yo aplaudo y celebro, ¿no? Tanto por la participación como por todos los temas que vienen implícitos, no solamente la mirada histórica, sino también contemporánea. Muy bien, Henry. Vamos a seguir con Eva y un poco tomando algunos comentarios, tanto de Yasmín como de Henry, en cuanto al tema de la transversalidad. Tú de algún modo siempre has estado no solo abogando, sino has estado en esa condición de transversalidad y hasta, yo diría, on the edge, ¿no? Siempre como en el borde, en el límite, y de un modo hasta sumamente provocador, ¿no? Que cuestionaba el centro, cuestionaba el eje desde donde se ven las cosas. ¿Cómo harías tú una lectura de esa enseñanza de la arquitectura de hoy? Bueno, como bien tú dices, ¿no? Y primero, muchas gracias, Miquel, por organizar esto. Para mí el arquitecto siempre lo he visto como un ente social, que lo entiendo como el ciudadano del mundo por antonomasia, donde en realidad nos gustamos como arquitectos, pensamos que tenemos un rol, ¿no? Pero a mí el rol que me gusta pensar que tenemos es aquel de
de establecer, ¿no? De relacionar todas las disciplinas y las formas de conocimiento en una aspiración colectiva. Y al fin y al cabo me gusta pensar más que como arquitectos o como artistas o como economistas o como escritores o como poetas. En realidad la educación de un arquitecto hoy en día es quizás más importante no educar arquitectos, sino educar ciudadanos del mundo. Y eso quizás es la distinción que hacías, ¿no? De Bernard Tschumi y de, en relación a las escuelas que te enseñan a pensar o que te enseñan a qué pensar. Yo creo que nos estamos enfrentando a unos desafíos bastante serios, ¿no? A escala global, y que en realidad la figura del arquitecto como un ser constructor de edificios ha quedado extremadamente obsoleta. Y mi posición, ¿no? Que creo que muchísima gente todavía me dice que es un poco radical o que es un poco del eje, yo creo que al fin y al cabo ahora estamos ocupando casi todos. La cuestión ahí es dónde está el próximo eje. ¿Cuáles son esas disciplinas? ¿Cuáles son esas áreas, esos espacios de conocimiento que tenemos que adoptar y cómo lo hacemos? ¿Y qué es aquello que los arquitectos podemos traer a la mesa, ¿no? De diálogo y de articulación para hacer que tengamos un valor añadido a esos conocimientos de otras disciplinas? A veces, ¿no? Me gusta releer cosas que he escrito que tienen como una Times stamp, ¿no? Y me acuerdo cuando llegué en la IE en el 2018, que evidentemente estaba preguntando de cómo podemos ser más radicales hoy y cómo eso se articula, ¿no? Y la pregunta en realidad tenía que ver con cuestiones de care, ¿no? De cuidados, con cuestiones del medio ambiente y de ecología. Y me preguntaba, ¿no? ¿Quién tiene el derecho de hablar en la voz de quién, ¿no? Cuestiones que en los últimos 3, 4 años han sido muy importantes en relación a los grandes movimientos sociales dentro de lo que es el espacio occidental, pero también alrededor del mundo. Y eso son cosas que nos tienen que hacer pensar no solo sobre qué se enseña en una escuela de arquitectura, pero también cómo se enseña y quién entra a una escuela de arquitectura y quién da clases en una escuela de arquitectura. Y que esa enseñanza no es solo importante replantearse a través de, como llamaba bien antes Henry, en relación a la cuestión de tenemos que decolonizar el currículum, tenemos que introducir cuestiones de ecología y de sostenibilidad, tenemos que pensar sobre cuestiones de cuidados, pero la cuestión es cómo lo hacemos. Y el cómo creo que es quizás más importante que el qué, porque el qué al fin y al cabo se convierte en lo que le llamamos, ¿no? A veces virtue signaling. Y hoy en día, si uno mira a los vídeos, a las escuelas, a los mensajes que todos como directores hemos escrito, sabemos perfectamente todas esas cuestiones que tenemos que articular para estar seguros de que estamos diciendo lo correcto. Pero no creo que necesariamente estemos haciendo lo correcto. Y eso lo pongo con un ejemplo, ¿no? En los últimos 2 años me he dedicado a dar una clase que se llama Futuros Urgentes, Pedagogías Potenciales. Di esa clase en Princeton, luego en Cooper, y ahora una versión de esto está sucediendo en Umprum, en una universidad pública en Praga. Y para mí lo que es interesante de esta conversación con los estudiantes es que les estoy pidiendo que cuestionen no solo los contenidos de las escuelas de arquitectura, no solo los agentes, es decir, el edificio humano, quién está ahí, quién está empoderado a estar ahí, desde los exámenes de entrada de recomendación que nos leemos con todo el cariño, esos portfolios que uno puede comprar hoy en día online, hasta las carreras de los profesores que se han comprado a través de grandes fondos de inversores de dinero que no queremos cuestionar, ¿no? Hay tantísimas cosas que estamos levantando que tenemos que realmente pensar no solo el qué, sino el cómo. Y digo lo del cómo porque una de las preguntas que se formuló y que creo que es interesante en esta conversación, Miguel, es cómo empezamos a cambiar las cosas de una forma estructural. Y Princeton, ¿no? Me pidió que hiciera una conferencia el año pasado y le decía a Mónica, no, todavía no tengo una conferencia que hacer, no tengo nada que decir. Y insistía en el no hasta que un día obviamente se me ocurrió una idea y digo, bueno, vamos a hacer un experimento. Le dije, ¿por qué no me invitas a la escuela donde les pregunto a todos los estudiantes y a los profesores que me envíen preguntas que ellos querían hacer a la escuela y a la arquitectura? Entonces, íbamos a contestar colectivamente esas preguntas. Y lo bonito de eso es que, claro, algunas de esas preguntas eran obviamente muy difíciles, ¿no? ¿Cómo podemos ser más conscientes de la violencia que la arquitectura produce? O cómo en realidad podemos hacer con los estudios de arquitectura duren 20 o 30 años,
o qué tenemos que desaprender para convertirnos en arquitectos, o por qué el cemento todavía es sexy, o por qué la arquitectura no se discute, ¿no?, en el GOP del año 26, o por qué no hay arquitectos invitados, o quién tendría que pagar tu educación. Pero una de las grandes preguntas, ¿no?, fue cómo la arquitectura puede tirar abajo el patriarcado. Y esa pregunta, que se la envié a una profesora, ¿no?, de Princeton, le dije, ¿cómo empezamos a contestar esta pregunta, ¿no?, que es otra de esas grandes preguntas, cómo la arquitectura empieza a meter abajo el patriarcado? Y esa profesora, que es una persona que tiene respuestas para todo, me dijo, es que la verdad no, ahora no puedo, ¿no? Es una pregunta demasiado difícil. Pero una estudiante de segundo año levantó su brazo y dijo, con la voz un poco temblorosa, Patti, y dijo, bueno, quizás estamos hablando muchísimo de cuidados, pero realmente no lo tomamos en serio. Porque en realidad yo puedo tomar una clase por 3 créditos aprendiendo la teoría del color azul, o aprendiendo la historia de la casa X o Z. Pero quizás si realmente dábamos valor, ¿no?, a esas cosas que le llamamos cuidado, podríamos dar crédito a alguien que está cuidando de alguien, que en realidad le puedes reconocer que ese espacio de cuidar a alguien empieza a abrir la posibilidad de un aprendizaje, y que la universidad y que la escuela también tenga esa relación con la vida, que no solo a través de cuantificar unos créditos, unas horas en unas aulas, en unos espacios de educación que son en sí mismos totalmente obsoletos. Y esa reflexión, ¿no?, de una arquitecta futura, ¿no?, de segundo año, me hizo reflexionar que tu pregunta, Miquel, de si los valores son los mismos. No, los valores no son los mismos, pero es que ni tampoco las estructuras tienen que ser las mismas. Y ahí es donde la crisis, ¿no?, de nosotros mismos y de nuestros colegas es cómo hacemos esa transición y cómo vamos cambiando. Con Hernán hemos hablado muchísimas veces, ¿no?, en lugares como la EIEI y como SciArc, que se fundaron con el espíritu más radical y transformador. Algunos tienen la capacidad de ir cambiando y situarse y posicionarse en relación a su tiempo presente y futuro, pero otras instituciones no pueden. Y ahí es donde en realidad tenemos que preguntarnos no solo el qué, pero el cómo. Y bueno, aquí lo dejo y luego retomo. Tengo muchísimas otras preguntas y cuestiones a reflexionar, pero quiero oír de los otros. Bueno, nos quedamos con ese como pendiente. Hernán, para acabar con esta primera vuelta, tú desde SciArc difícilmente podemos hablar de cómo era o cómo es, porque siempre están ya como en el futuro, ¿no?, con esa vocación de estar desde el futuro. Pero también en esa disyuntiva entre la arquitectura como compromiso social y la arquitectura desde la autonomía de la disciplina o desde la autonomía de la forma, me atrevería a decir que siempre han trabajado más desde este segundo plano. ¿Cómo encaja o cómo entiendes la posición de la enseñanza desde esa perspectiva? Bueno, gracias por la invitación, un placer estar con todos. Me parece que todos mis colegas han tocado un punto que creo que todos estamos de acuerdo y es difícil no estar de acuerdo. A mí me parece que, 2 o 3 puntos que por ahí no tienen mucha conexión entre sí, pero por ahí funciona. Yo soy de los que creen que el arquitecto o la arquitectura es una esponja, ¿no?, que es un producto del tiempo y absorbe lo que está alrededor y después lo exprimís y es algo sucio, que es otra cosa, ¿no? Me parece que no hay una idea de educación de arquitectura y no debería haberla. Me parece que no puedes aislar educación. Para que me saco los auriculares porque estoy adentro y me hace eco mis propios oídos. A ver, ¿me escuchas? Sí. Bueno, me parece que no podés separarla del contexto en donde operas. Me parece que uno de los errores, no errores, pero una de las concepciones equivocadas a lo largo del tiempo es pensar que hay una idea universal de lo que debe ser la educación de la arquitectura. Y me parece que si operás en Venezuela, en Argentina, en Ghana o en Asia, el contexto sigue definiendo y sigue siendo parte de ese problema. Y me parece que hay ciertos valores universales y hay ciertos problemas
que son similares, pero hay otras cosas que tienen que ver con el contexto en que uno opere, y me parece que la realidad es parte de lo que dicta. A mí me parece que, como dijeron, creo que Henry y Evan de distintas maneras tocan sobre esto, me parece que la arquitectura como la idea de educación de generar gente que produzca edificios es obsoleta. Tiene que ver también, me parece, con el contexto en el que estamos. Me parece que vivimos una cultura de satisfacción inmediata y la arquitectura como tal es increíblemente lenta. Yo siempre digo, si en una jungla la arquitectura es como el elefante, ¿no? Tiene como la memoria, se mueve lenta, no tiene la capacidad de reaccionar que tienen otras disciplinas. Y me parece que los estudiantes y los arquitectos más jóvenes tienen como otra velocidad en la cual la tradición de la arquitectura no encaja más. Y me parece que esto se relaciona con el anticolonialismo, el antipatriarcado y todas las otras cosas que pasan. Y me parece que van generando pensamientos que se buscan otras plataformas donde operar. También creo que la arquitectura, y me parece que independientemente si es más especulativa, más tradicional o lo que sea, sigue siendo fundamentalmente humanista, lo que Eva habla del ciudadano, ¿no? Y en un mundo donde la mayoría de las educaciones de otros campos tienden a ser especialistas, nosotros somos expertos en ser generalistas. Y eso me parece que está produciendo una serie de valores y una cierta de capacidades intelectuales que se pueden aplicar a un montón de otras cosas. Entonces, a mí, y me parece, como todos hablamos, no podemos separarlo de la biografía de cada uno. Yo me terminé estudiando arquitectura casi por accidente, y me parece que eso siempre me ha acompañado toda mi vida. O sea, como que siempre he tenido como una actitud media sospechosa de la arquitectura, como que nunca del todo me convenció de eso, porque yo siempre lo vi la arquitectura como una práctica cultural. Nunca lo vi como una profesión o algo así, ¿no? Y me parece que en ese contexto hay como ciertas posibilidades que se están abriendo. Me parece que siempre estuvieron, ¿eh? O sea, me parece que lo interdisciplinar ahora ha sido oficializado, pero no es que es nuevo. O sea, los arquitectos siempre han sido interdisciplinarios. Lo que pasa es que ahora también, y de vuelta, no quiero meterme mucho en eso, pero también hay que entender los contextos. Una cosa es la educación en el sistema anglosajón, que es parte de una industria, y hay una parte de negocio, que es muy distinto que la educación pública en Latinoamérica o en otros lados. Me parece que también hay que ponerlo en esos contextos, y tienen diferentes roles, perdón, me metí en Spanglish, y me parece que también eso también lo tenemos que tomar como posibilidades. Entonces, a mí me parece que lo que es interesante en este momento, que es un momento tremendamente nefasto en muchos aspectos, también genera la oportunidad de repensar, bueno, ¿qué es lo que un arquitecto puede hacer? Como digo, en una sociedad que se ha acostumbrado a moverse a mucha más velocidad, ¿cómo la arquitectura encaja? Y me parece que eso está abriendo puertas a repensar qué es lo que el arquitecto puede hacer o cuáles son las posibilidades del arquitecto. Me parece también que lo que creo que hay también es más una apertura a entender la necesidad de los estudiantes, de la gente, de lo que quiere ser o que quiere hacer de la arquitectura, que me parece que para bien ciertas ideas de autoritarismo, estructuras de poder, se están como realineando. Y eso a mí me parece como muy, pero muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que se debe enseñar o no? Hay ciertos valores, a mí me parece que el tema de la curiosidad y la imaginación sigue siendo fundamental. ¿Cómo creas mecanismos? Lo que hablaba Eva de cómo, concuerdo con eso, que el cómo es casi más importante que el qué, porque me parece que el qué, yo diría que aún en todos los cambios que vemos, hay como un individualismo del qué que tiene que ser respetado. Yo me parece que cualquiera que se mete en el mundo creativo de diseño, tienen como obsesiones personales que deben ser respetadas y cultivadas. Entonces, esta idea de que creemos que hay un molde para que cada individualidad tiene que encajar, no funciona. Por otro lado, me parece que hay ciertos valores o ciertos principios que son más compartidos, que cómo machacás sobre eso. Entonces, cómo navegás eso me parece que es el truco más importante. Y me parece que lo que hay que seguir pensando y ser más agresivos es en los cambios de formatos del cómo y crear más plataformas donde esos accidentes pueden empezar a suceder. ¿Cuál es la respuesta? Me parece que nadie tiene una certitud de cuál es la respuesta, y me parece que eso también está bueno, y me parece que empezamos a ver como aceptar más eso y ponerlo como parte de la pedagogía, es decir,
más seguido, y no sé, ¿para dónde hay que ir? No está claro, pero está bueno probar. Me parece que en ese sentido la arquitectura para mí siempre tuvo mucho de ciencia ficción, porque siempre estamos tratando de anticipar un futuro que en la mayoría de los casos nunca sucede. Y después lo volvemos a mirar para atrás, y muchos de los movimientos, llamémoslos radicales de arquitectura, fueron de futuros que nunca sucedieron, y son de futuros que nunca sucederán. Y me parece que está bien eso, ¿no? Me parece que no hay que alarmarse con respecto a eso. Por otro lado, lo último que diría es que a mí una de las cosas que me gustó desprenderme con el correr de los años es esta idea de que la arquitectura es esta cosa que tiene que ser inmortal o duradera, o que tiene que ser para siempre, o también esta cosa de que le pedimos tanto a la arquitectura, que la arquitectura se supone que tiene el poder de resolver todo. Me parece que hay que encontrar ese balance. Yo siempre digo que para ser arquitecto hay que ser extremadamente arrogante y extremadamente humilde a la misma vez, y cómo encontrarlo, porque vas a crear algo de la nada y eso requiere de una arrogancia bastante importante, creerte que vos podés hacer algo que le va a definir la vida a alguien. Pero por otro lado, seguimos siendo instrumentos de mecanismos que están por fuera de nosotros. Nos puede gustar o no, pero esa es la realidad hasta que si el sistema cambia. Y por otro caso, como así que creo que Juan lo nombraba, hay ciertas cosas que no cambian, que siguen siendo iguales. Y o sea, hoy en día todos estos movimientos sociales y estructuras de activismo que hemos visto en años recientes, me hace acordar cuando mis profesores en Argentina me contaban del 68 al 74, que nadie dibujaba una planta o un corte en la arquitectura, y eran todos ensayos sociológicos. Entonces, esta idea de que esto es nuevo, en realidad no, tiene otras formas, tiene otros contenidos, y es cíclico, ¿no? En 1939 Alemania invadió Polonia, ahora tenemos Rusia invadiendo Ucrania. O sea, hay ciertas cosas de la humanidad que son cíclicas, porque la condición humana cambia algunas cosas, pero hay ciertas cosas que seguimos siendo exactamente iguales. Entonces, me parece que a la conclusión que vamos a llegar después de estas reuniones, Miquel, es que en realidad no sabemos nada y sabemos todo. Que es un poco el arquitecto, ¿no? Esta cosa que sabes todo y en realidad no sabes nada. Ahora, ¿cómo transformarse eso en un sistema de educación en el que todos se sientan cómodos? No lo sé, y quizás creo que eso sea lo que hay que aceptar más, ¿no? En ese sentido me parece que por ahí la arquitectura debería, o las escuelas de arquitectura deberían aprender un poco más de las escuelas de arte, ¿no? En donde la idea de la incertidumbre está bien. No hay que anticipar qué va a pasar y ver para dónde va la cosa, ¿no? Entonces, suena extraño decirlo, pero bueno, yo, qué sé yo, hace casi 7 años que soy director, estoy en el otoño de mi carrera, y o sea, también me siento liberado de decir, bueno, en realidad cada uno tiene que encontrar también un mecanismo, y sigo creyendo dos cosas. Me parece que la arquitectura es extremadamente frágil, y creo que todos nosotros de una manera u otra nos sentimos protectores de eso, porque tiene que ser protegida, porque yo sigo pensando que sigue siendo la actividad humanista creativa más importante, pero por eso mismo también es la más débil. ¿Y cómo lo vamos a navegar? No lo sé, y me parece que eso está bien. A mí me parece que el problema que hemos tenido, y en esto hablo más específicamente de Latinoamérica, es que históricamente siempre creímos que hay una forma o una fórmula, y esa responsabilidad tiene que cambiar. O sea, esta cosa de que el arquitecto tiene un rol, y que tiene un solo rol por el que todo tratan de canalizar, me parece que nunca fue cierto. Lo que creo que la diferencia ahora es que a nivel de institución se ha aceptado eso. Y me parece que están todos en un momento, estamos todos en un momento de tratar de ver para dónde va la cosa. Y por ahí esa es la nueva actitud, de asumir que no hay que saber todo el tiempo para dónde va la cosa, y de vuelta volver por lo menos para mí, agarrarnos con esta teoría de la esponja, ¿no? Entonces, bueno, ver qué puedes absorber, y, como yo digo, también usando un ejemplo musical, movernos de ser a gente que sabía tocar un instrumento muy bien, a pasar a ser más DJs o samplers o música electrónica, en que mezclamos un montón de cosas y ver qué pasa. Me parece que estamos en una época más de licuadora que de precisión. Pero quizás siempre fue así, ¿eh? O sea, también yo tengo esa sospecha de que quizás siempre fue así. Lo que creo que ahora tenemos
más... Una mayor conciencia, ¿no? De eso. Mayor conciencia o como que, bueno, qué sé yo, cuando el mundo, ¿viste? Cuando el mundo está en llamas es como que, bueno, ¿qué hay por perder? Probemos. Hernán, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque a mí siempre me ha gustado lo que has dicho de las velocidades, ¿no? De que la arquitectura en realidad es muy lenta, pero el pensamiento arquitectónico es muy rápido. Y eso siempre he utilizado cuando yo dirigía Storefront, ¿no? Siempre utilizaba esa dicotomía, porque yo decía que lo que yo hacía era arquitectura, pero era arquitectura rápida, ¿no? Claro. Pero esa rapidez yo la utilizaba también para responder de una forma quizás más precisa, si uno quiere, a cuestiones contemporáneas, ¿no? Cuestiones que requieren de una precisión, que requieren de una política, que requieren más, no de una obsesión, sino de un posicionamiento. Y digo eso porque si uno intenta entender la temporalidad, ¿no? De esos dos conceptos, la obsesión no requiere de tiempo. La obsesión es una cuestión a largo plazo, ¿no? La obsesión es algo que es atemporal casi, y eso es lo que nos perpetúa en ese espacio, ¿no? de la memoria. Pero yo a mis estudiantes siempre les pido, cada día, ¿no? Cuando llego a clase les pregunto, ¿cuál ha sido tu obsesión esta semana? Se lo pregunto cada semana, porque en realidad quiero que sean conscientes de ellas, pero en realidad lo único que les pido es que tengan una posición. Y creo que la generación de estudiantes, y quizás cuando ya esté en mi otoño, que creo que estoy entrando en él, pero todavía no estoy ahí, Hernán, no lo sé. Bueno, tú eres muchísimo más joven que yo. Un poco. Quizás vayamos de la posición, ¿no? De vuelta a la obsesión. Yo creo que eso también es un poco más conservador, ¿no? Más maduro, más tranquilo, pero que las generaciones actuales de estudiantes y la sociedad nos piden que la arquitectura se posicione, ¿no? Que tenga la capacidad de entender cómo esos imaginarios, cómo esas visiones, cómo esas especulaciones de un futuro, aunque sea lejano, sea capaz de entender, de cuestionar, de problematizar las realidades actuales. Y eso lo digo porque estoy ahora involucrada en este proyecto en Barcelona, ¿no? Que está lanzando por primera vez un espacio experimental de diseño y de ideas. Se llama Model, ¿no? Siguiendo el modelo Barcelona, pero que en realidad no tiene nada de modelo, en realidad intenta producir nuevos imaginarios. Y eso para mí es quizás lo más potente. Cuando estaba en la IE, ¿no? Cuando creé el Departamento de Estudios Especulativos, lo mejor que podemos hacer como arquitectos es especular sobre esa posibilidad de transformación y de cambio. Y eso creo que en realidad es lo que ha hecho tanto Sayar como muchos de los arquitectos que a veces se esconden detrás de las obsesiones, pero en realidad lo que tienen es en el fondo una posición radical de cambio y de transformación. Entonces, yo creo que la obsesión a veces es solo como el disfraz, ¿no? Pero que en realidad lo que hay detrás de esa obsesión es una gran posición transformadora, con unos valores de cambio, y que a veces esa estética es lo que lo permite. Pero bueno, estoy intentando ir reconciliar, ¿no? Esas dos cosas, ¿no? La obsesión con la posición, porque creo que las dos son importantes. Y creo que, en fin y al cabo, espero que las dos sirvan para lo mismo, ¿no? Que es ese espacio futuro. Eva, ay, disculpa, Michelle. Dale, sí. No, Eva, me parece súper interesante tu comentario con lo que le preguntas a los estudiantes, ¿no? ¿Cuál es tu obsesión? Yo en mi curso le enseño, bueno, luego de haber leído la teoría de la mochila me parece que ella es, bueno, se me escapa el apellido, creo que es Gwynne, es The Theory of a Carrier Bag en inglés. Yo les pregunto con qué cargan en su mochila de emergencia esta semana. Yo les pregunto qué, ¿no? Y a veces es un objeto, a veces alguno de ellos es un, no sé, puede ser algo crítico, algo que los impulse, ¿no? Porque es cierto, ellos, como que la educación requiere ahora más estimulantes, ¿no? Requiere que ellos a su vez estén como conectados y hay que de cierta forma también reconocer, ¿no? La crisis como sitio, pero también como situación. Entonces siempre le digo, bueno, ¿y en tu mochila de emergencia qué hay esta semana para sobrevivir? Pero a mí me parece que eso está muy bueno, Yasmín, lo de la mochila. A mí me parece que, volviendo a lo que los dos refieren, me parece que el tema de la obsesión también ha ido cambiando. Me parece que hay ciertas cosas que creo que todos rechazamos lo más posible hablar en términos generacionales, pero hay ciertas veces que no se puede evitarlo, ¿no? A mí me parece que yo cuando hablo con los estudiantes no es que no tienen obsesiones,
es que les resultan menos reconocibles. Yo creo que hay ciertas cosas, y aparte me parece que la obsesión también se cultiva, pero hay una cosa que a mí me parece como bastante, te decía, generacional, y que creo que es el problema con el que todos tratamos de navegar y nadie tiene una respuesta exacta. Todos en este Zoom, bueno, algunos son bastante más jóvenes que yo, pero creo que de un modo u otro todos pertenecemos a una cultura de educación que yo lo llamaba de profundidad de conocimiento. Y yo creo que ahora estamos en una época de densidad de conocimiento. O sea, todos nosotros fuimos de, no sé, ratas de biblioteca, libros, gente, obsesionarte, tratar de volverte un experto en ciertos arquitectos, diseñadores, lo que la obsesión te dictara. Y los estudiantes hoy en día, mismo los profesores más jóvenes, es como esta cultura de que saben un montón de un poquito de cosas. Y me parece que es una oportunidad y es interesante, no digo que sea mejor ni peor, pero es. Y creo que hay toda una transición que también es interesante, que es que la mayoría de los que todavía estamos en posiciones de liderazgo en ese sector, pertenecemos a esa cultura, pero estamos navegando instituciones en las que la mayoría de la gente que es parte, pertenece a otra cultura de conocimiento. Y creo que todos estamos tratando de construir esos puentes, porque hay ciertos valores de la profundidad de conocimiento que no deberían ser abandonados, pero por otro lado la densidad de conocimiento trae un montón de cosas también que hacen que sea fascinante. A mí me parece que también eso es uno de los problemas esenciales y creo que nadie le ha encontrado la vuelta. Y no sé si hay que encontrarle la vuelta, porque me parece que eso pasa también. Creo que a todos nos pasó en su momento cuando éramos estudiantes, con ese contexto, que todos sentíamos que nuestra profesora no entendés nada, vos sos obsoleto. Me parece que eso es parte también de vivir, ¿no? O sea, y ahí conecta un poco con aquella idea de Barico, ¿no? De pasar de una generación que buceaba a profundidad a una generación que surfeaba, que se mantenía en la superficie y en constante movimiento. Pero sin duda, digamos, desde la arquitectura, sean o fueran o hubieran sido edificios y sea desde una perspectiva más transversal muchas otras maneras de abordarla, lo que hacemos es proyectar. Es decir, tratar de visualizar, de imaginar futuros. Ante esa condición de imaginar futuros, entendiendo que estamos en un momento de cambio, de cambios de velocidades, eventualmente de nuevos paradigmas, y también con la humildad de todos nosotros, en la que difícilmente podemos ver el futuro, pero sí podemos hacer ese ejercicio de proyección. ¿Cómo podríamos imaginar ese futuro de la enseñanza si no dentro de 200 años, dentro de los próximos 2 años, 5 o 10 años? Juan. Yo creo que con el otro, con el otro. Lo digo para que no se me olvide, porque yo debiera estar en la pantalla, yo me veo al lado tuyo, entre tú y Yasmín en la primera fila de arriba, y a mí me gustaría estar abajo, donde está el Andrea o Alejandro, porque estaba viendo y yo soy el único del hemisferio sur. Cosa no menor. ¿No? Puedes hacer como Torres García y darle la vuelta a la computadora. Sí. Y achacárselo a la Católica de Valparaíso. Ya. Yo me acuerdo que creo que en las primeras conversaciones o la vez que viniste a Talca, Miquel, usted hablaba que tenía identificado 3 tipos de alumnos. El alumno que aprendía como loro, el que aprendía como mono y el que aprendía como lechuza. Y tú me preguntaste si lo tenía escrito y yo te dije que no, y que lo iba a escribir y no lo he escrito. Quizás porque cada día respeto más a los animales, entonces la analogía no. Bueno, pero el que aprende como loro es el que repite lo que dice el profesor, ¿no? El que aprende como mono es el que hace lo que hacen los demás. Y el que me interesaba era el que aprendía como lechuza. No porque conozca las lechuzas, quizás porque no las entiendo, y eso es lo que me fascina de las lechuzas, que son incomprensibles.
y son fascinantes. En esa lógica de perseguir o pretender el estudiante que aprenda como lechuza, ¿no es cierto?, para conseguir este tono tan personal quizás que es de lo que estamos hablando o de lo que están hablando, me acuerdo que para poder plantearlo a los estudiantes de Talca, ciertos contenidos que van fuera de la lógica del edificio, recurría, me parece que a un artículo que te hizo Eva, la Nacho Sabalbascoa, en que planteaba cómo un arquitecto que nunca ha construido llega a dirigir quizás la escuela más importante del mundo. Entonces, te ponía como ejemplo, ¿no es cierto?, de que así que aprendan, cabros, esto les tiene que interesar porque así lo pueden lograr. Juan, ¿sí? solo quiero interrumpir eso porque es muy divertido que leyeses eso, porque los clientes de los edificios que les he construido me escribieron y me dijeron... ¿Y yo dónde estoy? ¿Y estos edificios no cuentan? Si los firmaste tú. Y le tuve que escribir porque ella no me hizo esa pregunta en la entrevista, ella asumía que nunca había construido. Y le dije, no, oye, que los clientes se están cabreando porque entonces creen que sus edificios no son arquitectura. Era como, se me metió en un lío por escribir ese y le dijo, cuando esa le dije, línea. No, y le dije, es que claro que he construido en España, en Rotterdam, en muchos lugares, y de repente me dice, ¿me envías los planos? Y le digo, yo no tengo que justificarte o demostrarte que he construido, ¿sabes? Pero es que me hizo muchísima gracia. Le dije, es que además no es el punto, pero bueno, Juan, para que lo sepas, además, sí que he construido. No, pero el error o la mentira o la omisión me sirve, ¿eh? Porque de esa manera y sigo, digamos, que el estudiante que llega tal, que en eso me amparo en mi condición de hemisferio sur, no sé, será el 90%, el 80%, ellos aspiran a titularse, acceder a un trabajo, ojalá fijo, que le aporte unos $1000 mensuales, que no alcanza, con eso poder endeudarse en un auto chino y en una casa. Esa es su aspiración, y comer sushi por ahí los sábados. Esto no es una falta de respeto para con los estudiantes, yo los entiendo perfectamente, porque sé de dónde vienen, nos conocemos, conversamos mucho. Entonces me parece una aspiración absolutamente legítima, no hay ironía en esto, no, ninguna. Entonces, puesto desde acá, yo lo escucho y encuentro, parece que me doy cuenta que yo ya estoy retirándome, digamos, ya dejé la dirección de la escuela, estoy jubilado, pero me recontrataron, etcétera, a media jornada, y creo que todo mi afán es dejar de ser élite. Creo que lo que estamos aquí constituimos una élite. Nos pagan por pensar, estuvimos todos acogidos a teletrabajo, ¿no es cierto? Mientras veíamos desde la ventana, en pijama, veíamos las micros, los buses pasar llenos de obreros, ¿no es cierto? Que iban contagiándose. Uno estaba muy tranquilo en el balcón de su dormitorio, mirando esto. Entonces, parece que mi afán ahora es dejar de ser élite intelectualmente, porque ya el cuerpo no da para mucho más, digamos, no. Entonces, creo que puestos ahí, no sé, me gustaría como la revista va al tercer mundo, ¿no es cierto? Yo creo que es bonito lo que pasa con Queré hoy día, de que es Pritzker, ¿no es cierto? No, ve lo que hizo Queré y dónde se metió, no sé cómo se metió, pero bueno, lo hizo. Entonces, en nuestro caso, el tema del territorio es, cuando yo decía la escuela como una particular manera de hacer, creo que es lo que permite incidir sobre la transformación de la realidad. Claro, hay maneras de modificar la realidad hacia arriba o hacia abajo, a eso voy. En nuestro caso, la fascinación por lo material, por ejemplo, que parece estar en la base de la titulación construida, la que ha visto Miquel,
viene de caer en cuenta que el territorio en el que estamos está entero hecho a mano. O sea, la escuela en su momento puso como para sostener nuestro quehacer el territorio. Y resulta que es un territorio entero hecho a mano. Eso se hizo muy tempranamente. Entonces, puestos ahí, todo suma y todo coincide. Ahora estoy leyendo. En ese sentido, hay un libro que salió del Grupo Talca, no sé si te llegó, Miquel, de lo contrario te lo mando. En ese sentido, eso de llevar arquitectura donde no la hay, que se llama ese libro, tiene problemas de redacción. Dice más de un espacio, de una ubicación, que de lo que en ese espacio pueda estar ocurriendo. Dice un lugar y no de la gente que habita ese lugar. Esa gente que necesita un arquitecto, aunque nunca ha visto uno y tampoco sepa para qué sirve. En ese sentido, lo que puede sorprender de la titulación construida de Talca, más allá de alguna estética, es que en las fotos de las obras aparecen campesinos, arrieros, recolectores de algas, gente que la arquitectura parece haber olvidado. Y claro, la arquitectura se hace con dinero y ahí no hay dinero, por eso no hay arquitectos ahí. Entonces, los estudiantes han de conseguirlo todo para, en definitiva, torcer la mano a la realidad. Por eso insistía en la gestión. Suena mucho, pero no es tanto. Lo hacemos todos los años, 50 alumnos lo hacen. Suena mucho, pero lo aprendimos a hacer. Entonces, por eso ¿cómo va a ser la educación en el futuro? Yo creo que es con el otro. Es como necesariamente hay que ver al otro y quizás por eso esto de recurrir a ese artículo no escrito del loro, el mono y la lechuza, tiene que ver con eso de que entras a clase un día en la mañana y ves 20 alumnos de 30 y tratas ay, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Empieza uno y empiezas a darle y todos los días empiezas desde cero y siempre desde cero hasta darle, hasta lograrlo, ¿no es cierto? Y terminas tu clase envuelto en llamas, vuelves a la semana siguiente y de nuevo parte desde cero y desde cero. Es duro, ¿no? Es duro. Juan, Y quizás por eso está como cierta reserva que hago de pensar hacia abajo, ¿verdad? Juan, Sí, perdón. aclárame un poco tu alumno. Me queda muy claro tu alumno loro, tu alumno mono, pero tu alumno lechuza lo describiste como incomprensible, Para mí. pero ¿qué es lo que te atrae? ¿Simplemente que es incomprensible Es que piensa o que por sí intuyes? solo. Ok. Es que piensa por sí solo. Fíjate, yo en algún momento hice clase en una escuela privada en Viña, en Reñaca, un balneario bastante distinguido de Viña, donde llegaba lo peor de lo peor. O sea, los alumnos a los que les fue muy mal en la selectividad, como le dicen ustedes en España, y eran fantásticos. Son los mejores alumnos que he tenido. El lumpen, por decirlo así. Fantástico. Ahí habían obsesiones. Ahí habían tipos que si uno lograba motivarlos, lo hacían todo. En cambio, el buen estudiante, aquel que es el primero del curso, el que se ha esforzado por entrar a la universidad y todo eso, sí, lo va a lograr y va a tener y le va a ir bien. Pero la fascinación, las lechuzas, estaban en aquellos que nadie quería y a los que a nadie le creían, ¿no? Que felizmente logré que me creyeran a veces y tuve unas experiencias muy ricas con él. Muy Esas bien. son mis lechuzas. Esas son tus lechuzas. Yasmín, en ese intento por imaginar la educación del futuro inmediato, ¿qué nos podrías decir? Bueno, a ver, yo ahorita me estaba acordando de una cita de Sosa Santos y él creo que hace una pregunta similar o un comentario similar, nos dice la arquitectura y el diseño como lo conocemos ahora, ¿no? ¿Tendrán un futuro o queremos que tengan un futuro? Entonces él se pregunta si queremos que tengan un futuro. Y claro que él se refiere ¿no? a que la educación también implica, ¿no? unos cambios en el andamiaje pedagógico actual. Y entonces él llama a la indignación y al cuidado, ¿no? Que creo que ahorita Eva también hablaba sobre el cuidado.
Y entonces para él pues hay que desaprender, también hay una preferencia por la ecología, ¿no? de los distintos conocimientos, algunos de ellos situados, pero siempre esos conocimientos por encima, ¿no? de los eurocéntricos y también bueno, de los westerns. Y a mí, yo estaba tratando de hacer una lista hace unos días para pensar un poco esto, ¿no? Y más que nada pensé, bueno, hay que abandonar, ¿no? Esos enfoques normativos que siempre buscan como unas tipologías predeterminadas, ¿no? Y cómo entonces ayudar a diseñar formas de estar en el mundo, de nuevo, ¿no? En algunas ocasiones en contraposición a los edificios, al construir, pero en otras es preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que hay que diseñar? ¿Por qué hay que diseñarlo? Puede ser algo rediseñado. Y reconocer, ¿no? Que el diseño sigue como conocimiento crítico, sí, va a seguir impulsando entre estudiantes y profesores, en ambos, ¿no? En aprender y desaprender y hacer distinciones claras entre lo que son los intereses y las necesidades, ya no hablando un poco más sobre el diseño arquitectónico. Y creo que un poco de enojo vendría bien, que los estudiantes enseñarles a enojarse, que se enojen, que busquen soluciones, que hagan preguntas no sólidas, críticas, que se cuestionen sobre los problemas, y que diseñen alternativas radicales. Así que busquen fuera del objeto arquitectónico, ¿no? que se pueda conectar lo que son las aulas con los espacios de exclusión, bueno, grupos obviamente que están históricamente subalternizados, marginados, y que esa noción del arquitecto, más que visibilizar, hay una cita que a mí me gusta mucho que está escrita en inglés que dice "from the footnote to the center of the page", y es que nos movamos, ¿verdad? Ahí desde las notas que están abajo en letras bien pequeñitas al centro de la página, ¿no? Y que nos demos cuenta que a veces documentar pues no es suficiente. Henry, digo, tú estás ahora empezando como director. Ahí entre aprender y desaprender, entre enseñar y desenseñar, ¿cómo estás proyectando ese futuro inmediato de la enseñanza desde FIU? Fíjate, sí, yo quería, una de las notas que tenía, creo que la palabra clave la comentó Hernán hace un ratico. Yo creo que uno de los grandes retos que yo me he planteado acá es cómo promover la curiosidad. Yo creo que cómo conectar con la nueva generación que tiene la información al alcance de la mano instantáneamente, inmediatamente, y todo un sistema que se lo pone allí. Y antes de combatirlo, es buscar cómo mediar para generar pensamiento crítico, pero que parte a partir de la curiosidad, ¿no? Es decir, que arranca desde cómo se dibuja algo, desde cómo se afina la mirada, cómo se entrena el ojo, cómo se entienden las herramientas básicas para seguir con las herramientas más sofisticadas, en lo que es la formación como principal o básica, para luego entender la ciudad, para luego entender el espacio, para entender el espacio del otro, para entender las diferencias que nos ocupan. Yo no creo que se logre establecer pensamiento crítico si no se arranca de una base de curiosidad, de un poco lo que dice Yasmín, de enojo o de manifestación, entre otras cosas, porque esta es una sociedad como muy sanitizada, no sé cómo se dice la palabra, pero en donde no se puede levantar la voz, es decir, hay una cosa que todo es extremadamente cuidada. Yo recuerdo ahorita que hablaba un par de anécdotas que vienen al caso, que hablaba Yasmín, y cuando presentaron la película esta argentina, Relatos Salvajes, que fue tan maravillosa, yo me llevé a todo el curso, y una de las cosas que yo les decía era, a los estudiantes les decía, pero protesten, pero pónganse bravos, pero hay que pelear.
Sí, hay que explotar en algún momento, es decir, esa contención del políticamente correcto, hasta dónde nos va a llevar, ¿no? Em, y con lo que hablaba Juan con Eva, ayer aquí en la universidad hubo una conversación exacta con el caso de Frida Escobedo, seleccionada para diseñar la ampliación del MET. Y era exactamente el mismo comentario, pero ¿cómo le va a quitar el encargo a Chipperfield si no ha hecho nada? Y es ese prejuicio, ¿no? Y son esas preconcepciones contra las que hay que luchar diariamente. Es decir, esa pregunta de cuál es tu obsesión o qué llevas en la mochila es esa pregunta que tengo que hacer diariamente, porque de otra forma los dogmas que maneja y específicamente en esta sociedad, pues el daño que van a hacer es terrible. El estudiante que se conforma y que te dice, dígame cómo lo quiero y yo lo dibujo y es una cosa como tan humillante al final, que en la escuela, y es parte del proyecto que tenemos ahorita con los estudiantes de primer año, es transformar un poco esa actitud servicial en donde el estudiante viene, un poco con lo que decía Juan, a obtener un título para obtener un trabajo que le permita pues, tener una vida básica sin mayores sobresaltos, ¿no? Sin mayores como, no sé. Provocar digo, la curiosidad como eje, que un tema Sí. que comparto y que desde el centro lo hemos tomado como un referente, como una virtud, ¿no? Cuando, más hasta en una presentación reciente con futuros y posibles alumnos, y nos decían, ¿y qué es lo que tiene que saber el estudiante que va a entrar? Ya tiene que saber dibujar, ya tiene que saber todos esos atributos en principio que se le suponían al arquitecto, ¿no? Que es lo que tenía que traer ya puesto. Y les decía literalmente esto, ¿no? Tiene que venir cargado de curiosidad. O sea, como ese debía ser su mayor virtud y que tendríamos nosotros que ser capaces no de echar a perder, sino de alimentar, ¿no? De seguir construyendo y haciendo esa curiosidad posible. Eva, ¿qué en tu lectura de futuro o instrucciones para un manejo de futuro inmediato, qué dirías? Ese curso ya lo di, ¿no? Es una clase, yo te paso el sílabo si quieres, esos futuros urgentes, ¿no? Esas pedagogías potenciales. Y te lo digo en serio, yo creo que es una buena guía para cómo hacernos estas preguntas y quizás para continuarlas. Pero quizás alguno de vosotros ya me habéis oído decir eso, ¿no? En realidad, creo que también la arquitectura y las escuelas de arquitectura se han dedicado a producir tipos de arquitectos que yo siempre de una forma generosa me gusta identificarlos como esto de los iconógrafos, ¿no? Los facilitadores y los agitadores, ¿no? Esos que producen imágenes, esos que ayudan a facilitar, ¿no? Colectivos o ideas, y los agitadores, los que van protestando y los que van de una cierta forma agitando. Pero quizás lo que más me interesa es cómo educamos a utopianizadores, ¿no? Y es una palabra muy, muy difícil de pronunciar, pero creo que el concepto es muy básico, ¿no? Lo de la curiosidad me parece bien, pero en realidad prefiero la duda, en el sentido de que la curiosidad puede ser, tiene un espacio muy amplio, y la duda es un poco más analítica, crítica y proyectiva en ese sentido. Poner algo en duda, ¿no? También es posicionarse en relación a un pasado para producir un vector hacia ese futuro. Y siempre digo que en realidad cuando Descartes estaba publicando, ¿no? En su manuscrito, él no escribió yo pienso, luego existo. En realidad sus notas eran yo dudo, luego existo. Pero su publicador, supongo, editor, le dijo que eso no vendría, ¿no? Que la duda en realidad es demasiado existencial, que eso no vende. Que Eso no vende. ergo sum es mejor, ¿no? Era dubito ergo sum. Entonces yo creo que el futuro tiene muchas más dudas y mucho más relevantes en ese sentido. Y quizás
el futuro de la educación es una pregunta muy grande, pero sí, aunque me interese muchísimo hablar del cómo, y ya creo que en realidad vamos a salir fuera de las escuelas, vamos a establecer formas de aprendizaje no dentro de los estudios de arquitectos, sino dentro de los estudios de muchísimas otras gentes y disciplinas y colectivos que no necesariamente sepan ni leer ni escribir, ¿no? Que en realidad nos puedan enseñar muchísimas otras cosas. Esa decolonización del conocimiento tiene que empezar por entender las formas de conocimiento que hay fuera de esas instituciones. Pero si hablamos del qué, que también creo que a veces nos tenemos que hacer valientes, creo que vamos a hablar muchísimo más de microbiología, de metagenomía, de derecho y de leyes, de la forma en que la ciudad se codifica. Vamos a hablar de economía y de valores y de nuevas formas de entender lo que en el siglo pasado fue la computación y la forma para la arquitectura. Creo que las finanzas, las leyes y las escalas materiales a lo micro y a lo macro van a realmente transformar la manera en que los arquitectos podemos ocupar una posición de relevancia dentro de la sociedad y no una situación un poco demasiado anecdótica o camaleónica, que en realidad es la que ocupamos hoy en día. Y bueno, creo que poco a poco vamos a cambiar nuestra percepción y hacer que también la sociedad entienda lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y como os he dicho al principio, y creo que Hernán también lo ha dicho muy bien, yo creo que la función del arquitecto dentro de la sociedad es una que a veces la sociedad no entiende, y eso también forma parte de nuestra educación. Saber comunicar, saber explicar qué es aquello que hacemos y por qué lo hacemos y cuáles son los motivos éticos, sociales que nos motivan. Y no quiero decir que todos los arquitectos sean buenos, pero no, incluso en sus precariedades siempre hay una aspiración colectiva que creo que es importante a defensar, y eso también se tiene que enseñar. Pero Miquel, para eso necesitamos 3 horas más. Sí, sí, me queda claro. Y para terminar, Hernán, porque un Zoom no debe durar más de lo que dura un puro, yo creo que debería ser un patrón, digamos, de tiempo. Pero para cerrar, Hernán, ante esa disyuntiva de que se aprende transversalmente, se aprende fuera de la propia disciplina, se aprende fuera de la escuela, ¿dónde quedaría ese papel, digamos, de proyección de futuro, o qué es lo que podemos seguir haciendo desde SciArc en un futuro inmediato? Yo creo que parte de hacia dónde vamos es si seremos capaces de abandonar nuestras preconcepciones, ¿no? Había un boxeador argentino, Ringo Bonavena, que llegó a pelear con Muhammad Ali, obviamente que perdió, que decía que la experiencia era un peine que te daban cuando te quedaste pelado. Y me parece que por mucho tiempo la arquitectura como educación siempre puso demasiado valor sobre esa idea, ¿no? Me parece que somos capaces de abandonar. Otra cosa que a mí siempre me pareció, cuando me preguntan qué es la arquitectura, que creo que es una de las cosas más interesantes, porque si escuchás un estudiante en Innsbruck, un PhD, que hizo esa pregunta, no sé, como a 400 arquitectos. Y no hay una respuesta, no solo que parecida, ni cerca. Hay 400, cada uno tiene una definición. Y la mía siempre fue que arquitectura es una solución genial a un problema no existente. ¿Qué quiere decir con esto? Que en realidad nos inventamos los problemas, ¿no? Que nosotros nos inventamos cuál es lo que queremos definir como arquitectura. Me parece que hay ciertas cosas del futuro que ya está acá. Me parece que algunas cosas que Eva está hablando, y algunos colegas también, de la transversalidad ya está pasando. El fuera de las instituciones, los estudiantes hoy en día son como un organismo en el cual están en contacto con estudiantes de todo el mundo, que ven lo que hace todo el mundo, que les influencia, que va mucho más allá del contexto de lo que una escuela particularmente hace. O sea, la idea de la Bauhaus, yo creo que no, ni siquiera la Bauhaus, la Columbia de los 90 de Bernard Tschumi, no vamos a volver a ver eso. Me parece que, de vuelta, nadie sabe cuál es el futuro. Yo, una de las cosas que a mí me fascina, y lo veo con mis 2 hijas, que todavía no están ni siquiera en la universidad, pero yo creo que las generaciones que vienen, y tenemos que, y no sé cómo se lo educa, pero me parece que es abrir el campo lo más posible para que entender que los arquitectos que se vienen van a desarrollar 4, 5, 6, 7 formas distintas de práctica en su vida.
la idea esta de la linealidad, que a los 20 años o 18 años elegiste algo y toda tu vida sos eso, me parece que ha cambiado, porque las circunstancias, la velocidad de cambio son feroces, y los arquitectos me parece que tienen la capacidad de adaptarse a eso. Entonces, a nivel institucional, ¿cómo podemos crear un caldo de cultivo para que esas cosas florezcan? Yo creo que ese es el desafío. Y creo que también parte, como muchas cosas, siendo arquitectos, de los formatos. Me parece que la idea de los formatos y la temporalidad de las cosas, esta cosa que la arquitectura de un modo u otro en cualquier lugar del mundo es entre 5 o 6 años, no sé si es viable ya hoy en día. O sea, no sé si algo necesita 6 años ser estudiado, porque vas a estudiar toda tu vida de cualquier manera, pero ¿qué le empezamos a meter sobre la mesa para que elijan? Es un tema complejo. Yo me acuerdo cuando empecé este trabajo, hablé con un montón de gente que yo respetaba, que había liderado esas instituciones, y me acuerdo con Eva en una charla en Venecia, cuando estaba a punto de empezar la EE, hablábamos de eso, pues todo el mundo que empieza estos trabajos, la verdad del asunto es que nadie te prepara, y menos una pandemia, todo lo que pasó en los últimos, bueno, acá, yo hace 6 años y medio que soy, en el medio tuve a Trump subiendo a la presidencia, la pandemia, Black Lives Matter, ahora tenemos la guerra con Ucrania, nadie te prepara para ese contexto, y entonces lo vas navegando. Pero sí me acuerdo, hablé con todos y los figurones que te conozco, pero el que me dijo lo más interesante es una persona que está en Australia, que no es muy conocida, y me dijo que en cualquier momento un buen decano tiene que mantener 3 o 4 ideologías en la escuela, peleando por el alma de la escuela sin dejar que ninguna gane. Yo creo que hacia el futuro no es 3 o 4, es 20, 25, 30 cosas, o la cantidad que puedas absorber como institución, ponerlas sobre la mesa y no dejar que ninguna gane. Y empezar a ver cómo las fricciones. Y una cosa que decía Henry, me parece que tenemos que volver, y también concuerdo con Eva en lo del comunicador, pero tenemos que volver a la fricción intelectual. Me parece que hoy en día hay una apariencia, que yo lo llamo activismo de Instagram, hay una apariencia de intereses, pero que en el día a día concreto ha hecho que todo el mundo se ponga en su rinconcito, calladito, no diciendo mucho, y me parece que tenemos que volver a generar una fricción intelectual, más respetuosa, más educada, más humana, sin estructura de poder humillante, ni todas esas cosas que muchos de nosotros fuimos educados. Pero ¿cómo se vuelve a eso? Para mí es uno de los desafíos. ¿Cómo se vuelve a esa dinámica y qué significa hoy en día, ¿no? Porque si no, me parece que de vuelta ahí es donde reivindico el valor de la arquitectura como elefante. Esa cosa que se mueve más lenta, creo que tiene un valor cuando la mayoría de las otras disciplinas creativas van a otra velocidad y la arquitectura no puede ir a esa velocidad. Yo creo que tenemos que transformar eso en una ventaja y no necesariamente una precariedad, que yo creo que a veces lo dejamos que eso suceda. De vuelta, no sé, yo creo que, y también me parece que, y suena cursi, pero tenemos que volver a encontrar cómo recanalizar el optimismo. Yo creo que si estás en este campo, es un acto de optimismo. Y yo lo digo hasta el hartazgo, y yo creo que todos están repodridos de escucharme decir eso, que arquitectura es un acto de optimismo, pero no veo otra salida. ¿Cómo es eso? Ahora, ¿qué significa optimismo en 2022? No creo que sea lo mismo en el mayo francés del 68, ni que sea la revolución. No sé cuál es hoy la versión de optimismo, porque también creo que el sobreuso de información creo que nos hace sentir constantemente un peso negativo, pero en realidad hay un montón de otras cosas que están pasando que no son tan negativas. Hay un montón de oportunidades y obviamente que el mundo está en muchas épocas trágicas. Estamos en una época trágica, pero siempre hemos estado en una época trágica. Lo último que diría, hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Almost Famous, que es del rock and roll en los 70s, y el fantástico Philip Seymour Hoffman hace el papel de este periodista de rock and roll, y está este chico joven de 14, 15 años que quiere ser crítico de rock, y le dice, no, vos estás llegando a una época que el rock and roll está en crisis, qué sé yo. El rock and roll tenía 15 años, 20 años. O sea, y a mí siempre me hace acordar de la arquitectura. En cualquier momento que hablamos, la arquitectura está en crisis, el mundo se va a la mierda, y siempre se ha estado haciendo así, ¿no? Entonces, lo que sí creo yo creo que de vuelta, es cómo hacemos jiu-jitsu y transformar todo esto que parecería que no va a ningún lado, en realidad es un campo fértil
para liberar eso. Y ya te digo, a mí me parece que el futuro ya está acá y muchas cosas están pasando, y está buenísimo que en realidad no la podemos controlar. Y me parece que en esa negociación de qué podés controlar y no podés controlar, yo creo que es la esencia de ser arquitecto. Y me parece que si somos capaces de desprendernos de esa tradición malentendida, creo que las cosas se pueden abrir de un modo muchísimo más interesante. Pero, de vuelta, qué sé yo, no sé. Buenísimo. Hernán, creo que es muy buen cierre. Nos quedamos con muchas ideas, afortunadamente sin ninguna solución. Nos quedamos con lechuzas, nos quedamos con elefantes. Y pues de veras les agradezco muchísimo el tiempo que nos han dedicado para compartir desde dónde están esas reflexiones del día a día, ¿no? Que forma parte también de nuestra propia disciplina, el estar permanentemente cuestionándonos qué hacemos desde estas posiciones. Lo vamos a editar, se los compartiremos por si quieren o revisarlo. Haremos una versión obviamente corta para publicar en papel y eventualmente podríamos a futuro también tenerla disponible en una versión digital. Muchísimas gracias a todos. Qué gusto verlos a todos. Igual. Gracias. Gracias. Y seguimos en contacto. Andrea. Hasta luego. Volví, aquí estaba. Chao, chao, Chao. chao. Gracias. A todos. Un abrazo. Bye. Gracias.